Bueno, ¿cómo están? Este es un video unipersonal. Está dirigido directamente a Santiago Alarcón. Vi el video de él que se llama No solamente la escritura es palabra de Dios. Nos han engañado, dice. Qué ladri, qué ladri. Bueno, nada, lo digo un poco en broma, ¿no? Pero yo desde que era muy joven, que sigo a Santiago Alarcón haciendo todo lo que hace. Conocí a William Lane Craig por Santi Alarcón, así que tengo una deuda pendiente con él. Eh, Así que de alguna manera uno la puede ir pagando con esto, ¿no? En el aprecio que uno tiene a la persona, nada, poder salir al encuentro, decir lo que piensa. Yo sé que por ahí le deben de hablar de mil lados diferentes, pero bueno, en algún momento el mensaje va a llegar. Y a mí no me importa que se haya hecho católico, yo conozco muchos católicos y, y yo para mí no hay diferencia entre católico y protestante delante de Dios, en la presencia de Dios, en la comunión con Dios, en Cristo. Para mí no hay diferencia. Así que puede seguir siendo católico, que no hay drama. De hecho, tengo contacto con varios católicos y viven la experiencia espiritual, igual que los protestantes. Así que eso de la irracionalidad del protestantismo contra la racionalidad del catolicismo, bueno, son debates que hay que darlos puntualmente en cada tema, ¿no? Pero particularmente en este video que hizo hace poco, él trata de defender exegéticamente que la palabra de Dios en algunos textos es la tradición oral de los apóstoles. Y por tanto, su intención va a ser extenderla hacia el papado, hacia el magisterio, hacia toda la tradición actual, eh, por continuidad. Esa es su intención básicamente con el video, con la lectura que está haciendo del texto bíblico. Y en cierto sentido, en un sentido, hay verdad en lo que dice. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios excede la Biblia, excede. La Biblia no puede agotar la palabra de Dios. La Biblia sí contiene la palabra de Dios desde una perspectiva de donde lo mires, ¿no? Pero sí, yo soy cristiano, pero no creo que la Biblia sea la palabra de Dios, la palabra de Dios. Creo que la Biblia es una cosa y la palabra de Dios es otra. Obviamente que la Biblia va a estar atravesada, va a estar contenida, eh, que, que la Biblia va a contener la palabra de Dios y va a estar atravesada por la palabra de Dios. Y por tanto, palabra de Dios y escritura son dos cosas diferentes. Entonces, ¿por qué es palabra de Dios lo que Pablo predicó a los tesalonicenses? Bueno, él quiere aducir que es la predicación. Bueno, en Romanos también. En Romanos, ¿cómo viene la fe? La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, por la predicación, obviamente, ¿no? Pero ¿por qué la predicación es palabra de Dios? ¿Por qué? ¿Porque la dice Pablo? ¿Porque es predicación? ¿O por la información que la predicación contiene? Y ahí está el punto. Yo también puedo decir que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia contiene el mensaje de Dios. Entonces una predicación también es palabra de Dios porque contiene el mensaje de Dios. Ahora, no porque la diga Pablo, porque la diga un apóstol, es mensaje de Dios. Es mensaje de Dios porque tiene información que Dios quiere que vos conozcas, esté en la boca de quien esté. Lógicamente, una persona común y corriente que no tiene nada que ver con el cristianismo y que puede odiar la presencia y la idea de Dios, eh, al citar o al decir no matarás o al esgrimir axiomas que pueden estar vinculados a la palabra divina, obviamente no va a funcionar como funciona en el sentido del propósito de la palabra. ¿Por qué? Porque eh, quizás lo diga con connotaciones burlescas, quizás no tenga en consideración el valor que tiene lo que está diciendo, o puede ser también que pueda llegar a tener un propósito en la boca de esa persona, siendo un medio más para transmitir la información que Dios quiere que él transmita, a pesar de ser un incrédulo, a pesar de no tener en valor el mensaje divino. Dios hace lo que quiere, como quiere, y eso no lo podemos cambiar. Pero el punto es que la palabra es el mensaje que Dios quiere que nosotros conozcamos. Esa es la palabra de Dios. Y en el texto griego generalmente se usa logos para definir ese término.
Y eso es una información articulada, es un razonamiento complejo, no es una mera palabra, no es una... es toda una idea el logos. Es una expresión de la mente. Es un pensamiento formado o en formación. El logos filosóficamente es mucho más complejo. No soy quien para definirlo porque no soy filósofo, pero por ahí viene la mano. Y después hay otra palabra que también se traduce palabra en la escritura, que es la palabra rema y tiene que ver más con lo que se dice, con lo que se expresa, con qué se expresa en sí. No el contenido de la información, sino el hecho de expresarlo. Y en ese sentido también a veces se puede hablar de palabra de Dios, porque eh, hay personas que están puestas en determinados lugares para dar la palabra, ¿no? Para dar una palabra particular. Y en ese sentido los cristianos tenemos que ser palabra de Dios al mundo, no solamente en el sentido del contenido, sino también en el sentido de los actos, en el hecho de hablar, de mostrar, de actuar la palabra. Entonces, bueno, esa es mi crítica para Santi. Santi, creo que falta alguien que te ilustre, que te ilumine, porque estás muy fundamentalista católico. Y te estás cerrando como se cierran los fundamentalistas evangélicos, lamentablemente. Y eso creo que le hace mal a la espiritualidad. De hecho, se nota en tu carácter, Santi, se nota en tu carácter. Estás muy eufórico, estás muy pasional. Y está bien porque vos sos así, sos así. Y está bien expresarse como uno es. Pero remitite al debate, volvé al debate. No pienses que tenés la verdad absoluta, porque nadie la tiene. Buscala en conjunto con tus hermanos. Yo sé que por ahí te andás llenando la cabeza todos estos apologistas católicos, como dice Edgar, son propagandistas católicos. Lo digo despectivamente porque no está bueno, no está bueno que todo el tiempo nos estemos tirando palos católico contra protestante, protestante contra católico. No está bueno, también hay propagandistas protestantes, obvio, ¿no? Pero bueno, Santi, eh, es el mensaje que te quiero dar. Voy a dejar en la descripción del video un link, que es el link del libro que escribí. Ahí abordo un montón de pasajes donde se habla de la palabra de Dios y hago exégesis. Y bueno, lo que estás diciendo de que la palabra de Dios es la predicación, sí, en cierto sentido hay un grado de verdad, ¿no? Pero pensar que es el contenido del mensaje, el contenido de la predicación. Predicar cualquier cosa no es predicar la palabra de Dios. De hecho, cuando Jesús habla en Juan 5:35, dice, ustedes, a los fariseos le dice, ustedes no vieron ni oyeron al Padre, su voz, ni su aspecto, la revelación, hablando de la revelación, ni tienen su palabra morando en sus corazones, dice, escudriñen las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí, dice, y ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Entonces, las escrituras son un testimonio. El logo, sí, obviamente lo definiste muy bien en el video, es Jesucristo. La palabra, el logos, también está en la escritura, pero también está dentro de nuestro corazón, Santi. Es la ley que escribió en nuestra conciencia. Está en la imagen de Dios que tenemos. Y también está en la realidad observable, está en el cosmos, está en la naturaleza. Pasa que hay que hacer la lectura correcta para encontrarse y chocarse con la palabra. Y lo mismo pasa con la Biblia, hay que hacer la lectura correcta. Y no es fácil, es esforzado. Aunque en cierto punto también es sencillo el mensaje. Por lo tanto, si vos querés llegar a la palabra más sencilla de Dios o primaria de Dios, es el Evangelio. No hay mucha vuelta, es ser humilde delante de Dios, es arrepentirnos de nuestros pecados y nuestras miserias y reconocer que estamos en un proceso, que tenemos que aprender de Él, que necesitamos recibir su perdón, que Jesucristo muestra su amor en la cruz por el hombre. Y en Jesucristo, en la obra de Jesucristo, Dios habla también, porque Dios habla en la historia. No porque haya muerto en la cruz tiene un valor especial, sino porque dentro de la historia hace que eso tenga valor, porque ahí se muestra el amor de Dios. Entonces, bueno, hace tiempo que vengo buscando poder charlar con vos, poder llegarte de alguna manera, pero veo que cada video, en cada cosa que haces, cada vez te alejas más, me parece, de lo que, por lo menos de lo que yo he descubierto respecto al tema y hace tiempo quiero compartirte, pero bueno, espero que te pueda llegar este mensaje y nada, es una crítica, pero es constructiva, espero que la puedas aprovechar.
y ojalá tenga la oportunidad de hablar con vos y de hasta de debatir también sobre este tema, porque es importante que lo pulamos para no generar malos entendidos. Y como vos decías también en el video, al principio empezaste bien, vos decís que no la tenés atada, que todos podemos equivocarnos. Así que bueno, por ahí te entro. Espero que esa sea la puerta y que la mantengas abierta para poder gestar ese diálogo.